agradecer la invitación muy amable de Sinapsis para poder participar, trabajar con ustedes en esta hora que vamos a tener de interacción en esta conferencia denominada el perfil criminal del sicario latinoamericano. Muy bien, les decía que esto ha sido posible en gran parte no solo a la invitación que me ha hecho Sinapsis para compartir con ustedes algo de conocimiento y experiencia, tanto personal, profesional, a nivel Colombia, en lo que he trabajado en relación con el sicariato, con algunos casos reales que tuve la oportunidad de perfilar de manera psicológica, sino que también es importante resaltar que estoy acá gracias al doctor Edwin Alvarado, un psicólogo forense que incluso empezó a formarse en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aquí en Colombia. Es un connacional peruano, alguien con quien he tenido la oportunidad de interactuar, de intercambiar incluso algún conocimiento y experiencia importante. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hablar concretamente? De lo que implica y lo que significa el sicario o el hitman, el asesino a sueldo, aquel que evidentemente tiende solamente a hacer estos trabajos, porque de hecho se ha vuelto una modalidad laboral, ilícita obviamente, pero cuyo diferenciador fundamental, más que una ganancia psicológica, es una ganancia de tipo económico. Y en ese sentido hacen carrera a diferentes niveles. Colombia lamentablemente no es algo de lo cual uno puede ufanarse o enorgullecerse al momento de contarlo históricamente. Tiene un recorrido en la formación de grandes sicarios. Si usted googlea sicarios en Latinoamérica, seguramente las primeras imágenes que le van a aparecer es la de un sujeto criminal de vieja data en Colombia, conocido con el alias de Popeye, que precisamente perteneció a una de las estructuras más fuertes del narcotráfico que hemos tenido en este país, y es el cartel de Medellín. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio, y los que quieran por el chat, que estoy pendiente, antes de recibir algunas preguntas. Yo creo que habrá un momento para eso, para evitar de pronto desorden en la presentación. Me responda a esta pregunta con el ejercicio de cerrar los ojos por un instante y pensar si alguna vez usted ha contemplado la posibilidad de asesinar a alguien o de quitarle la vida a alguien. La respuesta es simple, solamente sí o no. Quienes quieran responder por el chat, estoy atento y miraré sus respuestas para promediarlas en lo que vayan diciendo. Muy bien. En su gran mayoría, y abuelo de pájaro, como decimos aquí en Colombia, pareciera una especie de ley de Pareto, un 80 contra 20. Un 80% que está diciendo que sí y un 20% aproximadamente que dice que no. Porque todos tenemos derecho a la vida por ley. Muy bien. Sin embargo, contemplar la posibilidad, es decir, pensarlo, no significa por sí mismo que usted vaya a hacerlo. Sí, los seres humanos, precisamente por este diferenciador con el resto del reino animal, que es la corteza cerebral, que lo que nos permite precisamente decidir, lo que nos permite vaticinar, lo que nos permite en algún momento predecir nuestro futuro, regular nuestro comportamiento, pues también facilita que imaginemos. Es muy común
muchos de nosotros hayamos tenido ideación suicida. Pero una cosa es tener ideación suicida y otra cosa, la tentativa suicida. Algo similar ocurre como con lo que les estoy ilustrando. Puede ser muy común que en algún momento hayamos pensado en matar a alguien, asesinar a alguien. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pasamos del pensamiento a la acción? Por todas esas razones que ustedes han dicho que son reguladores del comportamiento humano. El temor al castigo, las creencias, la cultura, la moral, las pautas de crianza, en fin, todos estos aspectos que de alguna manera están regulando la manera como nos comportamos. Y viene la pregunta entonces, ¿qué hace que alguien sí pase del pensamiento a la acción? Y es más, que haga una escalada criminal dentro del homicidio. ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí para que eso se facilite? Para que unos se conviertan en criminales a nivel del homicidio y otros no incursionemos nunca en algo como eso. Falta de control de impulsos, trastornos, venganza, sí, todas esas pueden ser en algún momento razones. Falta de empatía, bueno, autoestima frágil, puede que muchos tengan autoestima frágil, pero eso no los hace asesinos. Es más, incluso una autoestima frágil hace o facilita más que usted sea víctima a que sea agresor. Los mismos reguladores son los que precisamente evitan que pasemos no solamente del pensamiento a la acción, sino que hagamos una escalada dentro del comportamiento criminal. Este tipo de comportamiento criminal, en especial del sicariato, tiene unos factores de riesgo endógenos, es decir, internos, y unos exógenos, que más adelante vamos a dilucidar. Vamos por ahora a definir lo que significa el término sicario. Es una palabra latina de la antigua Roma, donde existía la sica, una especie de puñal daga pequeña que fácilmente se ocultaba. Y literalmente sicario significa hombre daga y su misión era acabar con los enemigos políticos en la antigua Roma. En la actualidad el término se utiliza para designar a un individuo que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago que generalmente está dado por dinero o por otros bienes, es decir, hay una dádiva. Es muy diferente el concepto a el concepto que se maneja, por ejemplo, de un asesino serial. Pese a que los asesinos seriales tienen muchas víctimas, igual que un sicario, con un modus operandi similar, incluso a veces con una victimología similar, la motivación es diferente. Un asesino serial, pese a que también puede tener 50, 100, 200 víctimas, como las que tenga un sicario, en el caso particular, alias Popeye se ufanaba de haber asesinado de su propia mano a más de 200 personas, a más de 200 seres humanos, pues no lo convierte en asesino serial. La motivación del asesino serial es personal, es psicológica, es muy propia de su mente, de su perversión. En cambio, la del sicario es predominantemente económica. Son sujetos que literalmente han sido contratados para matar a varios niveles. Quiero que antes de que nos adentremos en esa tipología de los sicarios, hagamos el siguiente ejercicio. Dice, un cuerpo yace en el fondo de un edificio de varios pisos. Parece que se suicidó saltando desde uno de esos pisos. Cuando llega el detective, va al primer piso del edificio, abre la ventana, que está cerrada, y lanza una moneda hacia el piso. Sube al segundo piso y hace exactamente lo mismo. Continúa haciendo este procedimiento en cada uno de los pisos y al final él básicamente deduce que no se trató de un suicidio, sino de un homicidio.
¿Por qué? ¿Por qué creen que este investigador trajo esta deducción? Observo los chats. Quien quiera responder. Dayana del Mar dice porque todas las ventanas estaban cerradas. Por la velocidad de la caída. Por la posición del cuerpo. No. Tiene razón con lo que dice Dayana, porque todas las ventanas se encontraban cerradas. Entonces no pudo haberse lanzado desde ninguna de ellas. Esto para ilustrar que precisamente la perfilación criminal es una técnica de investigación, no es una técnica psicológica, no es un procedimiento psicológico como tal. Inicialmente comienza como una técnica de investigación criminal. De hecho, en las dos grandes escuelas que existen a nivel mundial, la escuela norteamericana del FBI y la escuela europea, donde lidera la escuela de Canter en Inglaterra y una escuela en Alemania, precisamente empezaron a crear una relación con la víctima. Eso es cierto, no están vinculados con la víctima es desconocida para él, a diferencia de otro tipo de asesinos. El serial, por ejemplo, algunos asesinos seriales tienden a tener vinculaciones previas con la víctima. El sicario no, simple y llanamente la reconoce por una descripción física que le dan, por una fotografía y por una información disponible que simple y llanamente le permite la ubicación de la víctima. Disparan por lo general a la cabeza para asegurar la muerte. Sí, eso es cierto. Disparan a órgano vital. Ellos saben que lo que no hagan con 2 impactos, no lo hacen con más. Es como un francotirador. One shoot, one kill. Es más o menos el lema similar que utiliza el sicario. ¿Mata por dinero o alguna otra remuneración? Sí. ¿Actúa por grandes o pequeñas cifras? Depende del tipo de víctima y del contratista. Sí, pero también va a depender de el tipo de sicario, de la escalada que lleva dentro de la vida criminal. Yo entrevisté y perfilé en una de las cárceles más importantes de la ciudad de Bogotá, o más grandes, que es la cárcel Modelo de Bogotá, a un joven sicario que apenas había cumplido la mayoría de edad, tenía ya 18 años, había empezado su vida criminal desde los 12 años, y me dijo que el primer homicidio que cometió lo hizo por 50.000 pesos colombianos, estamos hablando de un poco menos de $20. Ya a sus 18 años, después de tener todo un recorrido criminal, pues cobraba por un homicidio en promedio 15 millones de pesos. Estoy hablando de un poco menos de $5.000, para que más o menos se encuentren que hay rangos dependiendo del mismo perfil que tenga el sicario y del reconocimiento que tenga dentro del submundo criminal. Estudian a la víctima para encontrar el sitio exacto y hacer certera la ejecución. Algunos sí, algunos no. Hay algunos que elaboran o hacen labores de contrainteligencia y de contravigilancia, en especial si el blanco es un blanco de alto nivel. Me explico, si es alguien que tiene escoltas, si es alguien que anda en un vehículo blindado, si sabemos que es alguien que tiene armamento, que pueda en algún momento defenderse o que presienta que pueden atentar contra su vida, que tenga esos rasgos paranoides precisamente por la situación que vive o ha vivido, pues tienden inicialmente a hacer una vigilancia y contravigilancia para saber las rutinas de esta persona, saber con qué medios cuenta y precisamente poder de esa manera y de forma casi que certera, que yo no hablo de perfección, ejecutar precisamente el homicidio. Se pierde a la vista policial.
Se pierde a la vista policial por semanas si es nacional o para siempre si es extranjero. No creo que el sicario se pierda para siempre. Eh, Porque el sicario nunca va a ser un único trabajo. El sicario siempre tiene una escalada y van a aceptar más trabajos. Eso precisamente también facilita en algunos momentos la investigación y su detección en algunos casos. Eh, Nunca deja huella en la escena del asesinato. Mm, No lo creo, eso también es un mito. Siempre hay algo que va a quedar. Recuerden que hay un principio, y como principio es una especie de ley universal, de que en todo tipo de contacto, de acuerdo al principio de Lockhart, hay algo que el criminal deja y algo que el criminal se lleva. Pese a que he entrevistado, por ejemplo, sicarios que prefieren utilizar el revólver a la pistola con el objeto de no dejar vainillas o casquillos en la escena del crimen, pues hay algo que siempre se les va a escapar, ¿sí? Una huella del neumático de la motocicleta, las cámaras de vigilancia del sector, bueno, hay algo que siempre va a quedar impreso en la escena y que obviamente hace parte de la eficiencia de la investigación criminal para poderlo detectar. En México hace un par de años se hizo, ellos lo llamaron perfil, la doctora Ruiz Vázquez, pero no es como tal un perfil. Por eso le coloco el subtítulo de tipología de lo que es el sicario, que no dista mucho el sicario mexicano del sicario colombiano actual, del sicario eh, nicaragüense, hondureño. Voy a mostrarles hoy un caso que conocí en San Pedro Sula, por ejemplo, en Panamá, donde hace unos años eh, eh, impartí una conferencia similar sobre el tema de los sicarios. Estoy hablando de no hace muchos años, hablando de hace 3 años exactamente. Y el tema del sicariato apenas estaba siendo emergente, apenas se estaba gestando. Y yo le decía en ese momento a una psicóloga, a una colega que tengo allá, a la doctora Erlin, que el tema se iba a complicar y que Panamá, por ejemplo, siendo un país tan pequeño, iba a tener problemas con los sicarios. Hace un par de semanas incluso ella me escribe y me muestra cómo eso que había predicho hace 3 años se viene cumpliendo, en especial con una tipología de sicarios menores de edad, jovencitos, fuertemente armados, inclusive con fusiles de asalto, con armas largas, y están cometiendo labores de homicidio con la modalidad de sicariato. Entonces, a nivel Latinoamérica vamos a tener una tipología incluso muy similar, ¿sí? Con pasados diferentes, pero por eso comparto precisamente lo que hizo la doctora Ruiz Vázquez para sacar lo que ellos llamaron un perfil con características psicosociales. Eh, me llama la atención la manera como lo hicieron, que fue básicamente consultando expertos en el tema a nivel Latinoamérica, pero yendo a entrevistar y a perfilar sicarios ya condenados por la justicia, que estaban cumpliendo condena, a quienes se les había comprobado más allá de toda duda su responsabilidad en homicidios a cambio de un factor económico, a cambio de dinero. Entonces ya dice que existe un grupo al que llama marginal, que son de un origen humilde, de extrema pobreza, ¿sí? Ahí hay un gran grupo que gesta el sicariato. No estoy diciendo con esto que la pobreza como tal o la miseria sea la causa de la criminalidad. Eso no es causa. Tiene otros factores más fuertes, endógenos, por ejemplo, relacionados con el maltrato, relacionados con abuso, relacionados con negligencia, relacionados con falta de amor. Si usted no recibe amor, pues no puede dar precisamente ese sentimiento. Y yo no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando del amor como la preocupación por el otro, como el cuidar a otro, como el hacerse cargo de otro, como el tener sentido en su vida para vivir por
alguien más y para el beneficio de alguien más. Estos niños, niñas o adolescentes, porque también hay mujeres sicarias, no lo aprenden, no lo tienen en sus pautas de crianza y eso facilita precisamente que a través de esa marginalidad pues no haya empatía y se mezclen para que sean fácilmente adoctrinables dentro del mundo sicarial. No todos los sicarios vienen de pobreza. Una de esas pruebas es precisamente alias Popeye. Alias Popeye no nació en la pobreza, no era de una familia humilde. Más adelante ustedes van a notar un poco la historia de este sujeto. Él tuvo la oportunidad de tener estudios superiores, tuvo la oportunidad de ingresar a una fuerza pública como es la Armada Nacional en Colombia, incluso a la Policía Nacional. Venía de una familia acomodada, pero él va a una de las haciendas más emblemáticas de Pablo Escobar, que es la Hacienda Nápoles, conoce a Pablo Escobar y dice, yo quiero trabajar con usted, yo quiero ser como usted, yo quiero servirle a usted. Y se vuelve como tal sicario, decide ser sicario. Entonces también hay sicarios por decisión, no por aspectos de tipo marginal ni de pobreza. Otra tipología es el antisocial. Es aquel que nace en un submundo criminal. Sin lugar a dudas, ese submundo criminal pues va a favorecer precisamente que incursione en comportamiento criminal, no empezando por homicidio. Muchos sicarios comienzan con el hurto, pasan del hurto a las lesiones personales y con las lesiones personales empiezan a cruzar la línea hacia el homicidio. Algunos empiezan en su modus operandi utilizando armas blancas y después armas de fuego o armas de alto alcance y de alto calibre, como la que están utilizando en este momento jóvenes en Panamá, en México. El psicopático, que aunque no es marginal y puede que no haya nacido en una subcultura criminal, pues sí tiene unas características de personalidad que facilitan precisamente que no sienta remordimiento, que tenga falta de empatía, que el fin le justifique los medios y como el caso particular de alias Popeye, pues decidan incursionar en el mundo criminal del sicariato. Y finalmente el sádico, a veces hay combinaciones de estos sicarios, ¿sí? Yo he encontrado desde la práctica profesional mucha relación entre el que es psicopático y el que es sádico, y el que nació en su mundo criminal, o sea, puede que tenga ese triple combo, como, como lo podría definir. No es exclusivamente sádico, no es exclusivamente psicopático, no es exclusivamente marginal, sino que tiene dentro de esa tipología alguna combinación. Que comparte las características del perfil psicopático, pero con la distinción de que su motivación criminal se basa en la necesidad de ejecutar los homicidios con inminentes rasgos de sadismo. De la manera que procuran el mayor sufrimiento en las víctimas. Esta tipología de el sicario sádico empezó a volverse muy frecuente en México, en especial con el tema de los carteles, ¿sí? Con los carteles del norte de México, en Culiacán. En mi época, cuando estuve estudiando en México, el año 2001, apenas se hablaba del cartel de los Zetas, y el cartel de los Zetas, que tenía un fuerte brazo armado sicarial, pues en su gran mayoría era conformado por exmiembros de la Procuraduría General de la República, que tienen labores de policía judicial, de la policía, del ejército y de otros miembros de las fuerzas militares. Que posteriormente con el desarrollo de los carteles, pues fueron sicarios que no solamente desmembraban a miembros del cartel contrario, sino que los colgaban en puentes, los dejaban desnudos, con bastantes signos de tortura, abandonados en vehículos, en centros comerciales en Ciudad de México, en Chihuahua, en Culiacán y en otros distritos que sufrieron precisamente o han venido sufriendo el flagelo
fuerte del narcotráfico a través de ese brazo armado sicarial. Caso Colombia, década de los 80. Pablo Escobar Gaviria, uno de los más grandes narcotraficantes que ha tenido, pues, no solamente este país para vergüenza nuestra, sino el mundo. De hecho, las estadísticas y los últimos programas de crónicas que se han realizado sobre grandes narcos a nivel mundial no se atreven siquiera a comparar al Chapo Guzmán con lo que fue, lo que significó en su momento Pablo Escobar Gaviria. De hecho, se volvió un referente de emulación para otros grandes narcos a nivel Latinoamérica. Pero le hizo un fuerte daño al país, a la seguridad nacional, no solamente por el negocio del narcotráfico y del terrorismo, que era su modus operandi, muy diferente al de otros carteles en Colombia que preferían sobornar, a amenazar, a asesinar. La preferencia del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar era primero que todo generar temor, terror. Si tenía que matar o mandar a asesinar al precio que fuera, lo hacía. Hubo una época donde él mismo, a través de una red de sicarios, ofrecía cierta cantidad de dinero por asesinar policías del bloque de búsqueda, que era precisamente su contraparte, quien lo estaba cazando. Y esto se volvió muy común entre muchachos de las comunas o de barrios marginales de la ciudad de Medellín, querer ganar ese dinero y por querer tener estatus dentro de la organización, empezaron a asesinar este tipo de policías especializados. Lo mismo hacía con carteles contrarios. Reclutaba jóvenes que entraban en un submundo criminal donde inclusive mezclaban temas de tipo religioso, se hablaba de la Virgen de los Sicarios, encontrábamos con mucha frecuencia a jóvenes que en el brazo o en la mano con la cual empuñaban el arma se amarraban un escapulario o un rosario para que les diera suerte al momento de ejecutar el crimen a nivel sicarial. Uno de esos hombres que hizo más escalada, más mella dentro de la organización llamada Cartel de Medellín fue John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye. Murió de cáncer precisamente este año, el 6 de febrero 2020, un cáncer de esófago, pero que durante mucho tiempo se constituyó como el jefe de sicarios precisamente de este cartel tan tenebroso. Decía antes de recuperar la libertad, sobreviví en cautiverio, pero no sé si lograré vivir en libertad. Él ya sabía que una vez recuperada la libertad, y pese a lo que decía, porque era un sujeto bastante manipulador, narcisista, él sabía que iba a volver a delinquir una vez recuperada la libertad. Tuvo la oportunidad de perfilarlo hacia el año 2002, estando en prisión, estaba en una cárcel de máxima seguridad. Tuve la oportunidad de ir con unos analistas en lo que en su momento era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, al cual yo pertenecía como perfilador, un grupo que se llamaba Inteligencia Biográfica, y allí pude conocer bastante de la mente y de la psiquis de este asesino, de este sicario desalmado. Nace el 15 de abril del año 62 en un sitio de Antioquia llamado Yarumal. Era el cuarto hijo de un matrimonio acomodado, como les digo. Él no venía de un suburbio, no venía de ningún sitio marginal. Había ingresado a las filas de la Armada como cadete de la Armada. Ingresó a la escuela de policía de suboficiales. En ninguno de los dos se amañó, se retiró de ambas instituciones. Conoció, como les mencionaba anteriormente, el mundo fantástico, atrayente del narcotráfico a través de Pablo Escobar Gaviria y se unió a esa organización
al punto de escalar como uno de sus más grandes lugartenientes y el jefe de sus sicarios. Hizo parte de una de las bandas sicariales más temidas en Colombia. Ahí ustedes pueden leer en la diapositiva, entre comillas, lo que él básicamente decía de cómo fue que ingresó a trabajar en el cartel de Medellín. Fíjense dentro de los rasgos psicopáticos, narcisistas, que en su momento yo resaltaba de su perfil, cómo eran precisamente sus frases cuando se refería a los demás, a sus víctimas en especial. Él decía, yo no puedo hacer vidas. Si me pongo a llorar no sirve. Lo que yo puedo hacer es ayudar a esclarecer todo esto. Se volvió alguien muy mediático, ¿sí? De hecho, cuando recuperó su libertad y viajó entre otros países a Panamá, en Panamá era un youtuber muy famoso, hacía inclusive en la ciudad de Medellín algunos tours por los cuales la gente pagaba por tomarse fotografías con él. Siempre trató de engañar a los organismos de inteligencia de Colombia diciendo que tenía una información privilegiada sobre algunas bandas criminales o algunos homicidios políticos o de alto nivel, como fue el de un ex candidato presidencial, el de Luis Carlos Galán Sarmiento. Él decía que sabía quién había sido el determinador, y pues en realidad sus informaciones eran tergiversadas. Ese es otro aspecto que tienen algunos sicarios, en especial de cierto nivel. Tienden a manipular información, tienden a querer obtener beneficios de tipo judicial, de tipo penal, con rebajas de pena por presunta colaboración con la justicia, pero con información que en su gran mayoría es falsa o está mezclada entre lo que es la realidad y la fantasía. Uno de esos sujetos, sin lugar a dudas, era John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Tenía escrito en uno de sus brazos algo que él mismo se autodenominó como el general de la mafia. Él decía que no existía nadie en este país y en el mundo incluso que tuviera la experiencia criminal que él tenía. Pues se ufanaba, es un rasgo absolutamente narcisista, eso no es tan real. Él se ufanaba de su vida criminal creyéndose el mejor de los sicarios, pero pues ustedes ya se notaron cómo fue que terminó su vida tristemente. Me escribe María Ángel Cruz, la Virgen de los Sicarios, María Auxiliadora en Sabaneta, Antioquia. Los sicarios a pedir o agradecer por sus crímenes, es cierto. Muchas gracias por recordarlo. Era la imagen de María Auxiliadora. En algún momento, y usted me hace pensar, tuve una reunión, estuvimos hablando del año 2002, después de lo que ocurrió con el 9/11 en las Torres Gemelas, donde en una reunión de seguridad de alto nivel me invitaron para hacer un análisis psicológico de un posible conato o una amenaza de unos suicidas que iban a perpetrar presuntamente un atentado en un sitio de relevancia estratégica aquí en la ciudad de Bogotá, que es el Palacio de Nariño. Yo explicaba que eso no era posible por aspectos de tipo cultural y por toda la historia de violencia que precisamente teníamos, pues que por fortuna los seres humanos, en especial latinos, y en especial colombianos, no dista mucho de lo que pueda ocurrir en Perú, de lo que pueda ocurrir en México, de lo que pueda ocurrir en la cultura de Honduras, de Guatemala. Pues los latinos le tememos a la muerte, por muy criminal que sea. El criminal le teme a la propia muerte. Entonces, me acuerdo que un general de esa época se levantó y me dijo, pero doctor Belisario, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Usted no recuerda a los sicarios de Pablo Escobar que precisamente iban a matar con la idea de morir ellos mismos? O sea, más o menos se inmolaban
Yo le explicaba a este general que eso no era una inmolación. Le decía, excúseme, ellos no se iban a inmolar. Ellos iban a matar. Y iban a matar con la idea de salir vivos del crimen, de poder hacer la vuelta y salir vivos para contarla. Y me decían que cómo yo podía saber eso. Y le dije, mira, hay algunos indicadores conductuales que me lo dicen. Uno de esos es amarrarse el rosario o el escapulario de la Virgen. Ellos le oraban a la Virgen, a la imagen de María Auxiliadora, precisamente para salir bien del trabajo, precisamente para no morir inmolados. Ellos no querían morir. Tuve la oportunidad también de entrevistar a los escoltas de un candidato que hubo aquí hace un tiempo del M-19, una antigua guerrilla que hubo en este país. Este líder era Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado precisamente dentro del avión por un sicario, al cual en el baño del avión le ubicaron una subametralladora, una mini Ingram, para asesinarlo. El sicario efectivamente cumple la misión, lo asesina, pero fue dado de baja dentro del avión. Los mismos escoltas que de una extraña forma les permitieron ingresar las armas, fueron quienes lo dieron de baja. Pero este sicario no contaba con eso. Después, por información de inteligencia, supimos que aparentemente lo que se había pactado era que los escoltas de Pizarro no iban a estar armados dentro del avión. El sicario se la jugó para salirse con la suya. Él iba a asesinar a este candidato presidencial, apoderarse del avión, hacerlo aterrizar en cierto sitio y salir avante. Él no iba a morir, él no quería morir en ese intento. Las circunstancias fueron diferentes, pero este no fue un comportamiento suicida, es lo que les quiero ilustrar. Muy bien, me dice Namun Alvarado. Recordemos que los sicarios hacen el trabajo para llevar el resultado de su trabajo, dinero, a sus familias. Por esta razón es que tenían que regresar con vida. Muy bien, esa es la razón. Pese a que algunos recibían, en el caso de los carteles, dinero por anticipado, unos recibían 50% para empezar la labor y el 50% una vez la terminaban. Algunos la pedían por adelantado, les pagaban el dinero y con eso le entregaban por lo general a la figura materna. Somos los latinos de una cultura más matriarcal que patriarcal. Es decir, el sicario tiene o ha tenido una preferencia muy fuerte precisamente en su figura materna y ciertos resentimientos a su figura paterna. Más adelante se los ilustro con el caso específico de Pescadito. Él utilizaba ese dinero para comprar nevera, electrodomésticos, mercado para la familia y se iba a hacer su vuelta, pero con la esperanza de volver. De acuerdo, esto no era una despedida, era una manera de asegurar en caso de que la vuelta no le saliera bien y resultara muerto. Es decir, sí tenía la conciencia de que podía morir, de que podía morir, pero no iban a morir. Ese no era el objetivo. Estos sujetos no se inmolan. Aquí no hay una yihad, es lo que quiero que entiendan. Sí, pero para eso tienen que haber pasado ya algunos límites, es decir, usted siendo ladrón de celulares no se vuelve sicario de un día para otro, tiene que haber toda una escalada que facilite que usted tenga esa capacidad precisamente de cruzar la línea. Esa es la fotografía antes de que enfermara de cáncer de Alex Popeye, donde hacía tours con extranjeros que iban a la ciudad de Medellín, se tomaba fotografías con ellos, utilizando algunas de sus armas personales, tenía una gran preferencia por la pistola, por la bereta, y era muy hábil en el uso de la pistola, más incluso que los fusiles y que las subametralladoras. Y le pagaban 50, 100, $200 por ese tipo de fotografías. Era un sujeto bastante narcisista. Hay, para quienes quieran consultarla en YouTube,
especial que se hizo precisamente sobre el perfil de alias Popeye. Aún estando en vida, recién recuperó la libertad, donde hablo específicamente de todos esos hallazgos en el estudio que se hizo sobre el perfil criminal de alias Popeye. Bueno, muy bien. Preguntas hasta acá. Me pregunta Boris José María Curo Bancayán. ¿Cuáles son los principales indicios para percatarse de que una persona ejerza el sicariato? Muy bien, muy buena pregunta. Se la voy a responder una vez hagamos este ejercicio. Porque una de las formas precisamente en las cuales podemos aprender es ejercitando nuestra manera no convencional de pensar. No me importa si lees al derecho o al revés. Bueno, ¿qué se ha encontrado dentro del perfil psicológico del sicario? Características como las que ustedes están leyendo, que son características incluso que también pueden correlacionar con el perfil del homicida. Solo que la motivación es el diferencial entre el sicario y el homicida convencional, el que mata por matar. Bueno, de hecho no se mata por matar, se mata por cierto placer, se mata por impulsividad, se mata por que hay conflictos internos que no soluciona, de agresión, incluso a edad temprana, y que solo desahoga a través del homicidio, o por algunos aspectos que pueden estar inmersos dentro de modalidades como la del homicidio serial. Dice, ¿cómo diferenciar al sicario del asesino por lucro o codicia? Es similar, no hay una diferenciación. Un asesino por lucro es un sicario. Básicamente es eso, es un asesino a sueldo. ¿Sí? Entonces, su motivación es y seguirá siendo absolutamente económica. Ese es precisamente el gran diferenciador con el sicario, la motivación. Por lo demás, pueden tener perfil psicopático, puede haber trastorno antisocial de personalidad y precisamente dentro de ese trastorno tener todos los indicadores del trastorno, pero el gran diferenciador es que hay en sí mismo una necesidad económica, una retribución económica y una necesidad de figurar dentro de organizaciones criminales. Eso también es importante en la labor sicarial. El tema de no sentir compasión o empatía es muy importante, de hecho, genera cierto estatus dentro de el trasegar criminal del sicario. Entre más sádico sea, nos daba a entender que la violencia ejercida en el homicidio no había sido violencia expresiva, sino una violencia instrumental. Es decir, la mínima necesaria para cometer el objetivo, para quitarle la vida. Nos hacía suponer que había sido bajo la modalidad del sicariato por la exactitud de los impactos, en especial el primero que le quitó la vida, que fue en la cabeza. Pero nos planteaba el interrogante de si ese primer impacto ya le había quitado la vida, es decir, era suficiente, era instrumental, dudan el cadáver y lo cuelgan de un puente, o cuando lo desmembran. Eso no era necesario para asesinar a la víctima, pero lo hacen como un modo de violencia expresiva. Entonces, hay que partir del análisis de la escena, hay que tener suficiente información para saber si efectivamente es producto de una situación sicarial, para responder lo que me está preguntando Sofía.
¿De acuerdo? Devolvámonos. La doctora Manuela Montoya pregunta, ¿una mujer tuvo que ver en ese homicidio? No, es lo que usted primero pensaría, pero no. Sí fue por una mujer, ahorita se los explico un poco más, pero después cuando esclarecimos el tema, descubrimos que no. Yo incluso participé en la defensa de alguien a quien le habían endilgado inicialmente la autoría del homicidio, que era el socio de él, un ex socio, inclusive la liquidación de la sociedad había ocurrido más o menos año y medio antes de que asesinaran a este señor. Estudios interesantes sobre lo que significan los alias, incluso hay algunos estudios interesantes sobre los tatuajes que se hacen algunos criminales, solo por pertenecer a organizaciones, por ciertos logros. Si ustedes, por ejemplo, quienes me están escuchando en Honduras, en Nicaragua, con el fenómeno Mara, se dan cuenta que el tema del tatuaje es muy importante en esta organización. Para algunos otros criminales también lo es y está diciendo mucho de algunos aspectos de tipo psicológico, de necesidad psicológica y de logro criminal. En el caso del alias de Pescadito, su mote, su alias, obedeció que su vida de la ciudad de Bogotá, cerca a una central de abastos llamada Corabastos, era un muchacho que después de ir a la escuela tenía que llegar donde su papá a apoyarlo en la venta de pescado en los alrededores de Corabastos. Si él no llegaba a tiempo, el castigo al que lo sometía el papá era un castigo brutal. Le quitaba el suéter del colegio, lo amarraba a la carreta que llevaba con pescado y lo arrastraba a varias calles como una forma de humillarlo. Muchos hombres violentos o jóvenes violentos son en realidad niños que han sido humillados por su padre, que han sido castigados no solamente de manera física, sino psicológica por su figura paterna, y eso les ha generado cierto trauma, cierto resentimiento, cierta herida psicológica de infancia. Al momento en que yo lo entrevisto en la cárcel modelo, le aplico unas pruebas psicológicas, le hago una entrevista que tardó un poco más de 4 horas, extrayendo aspectos de toda su vida, desde su infancia temprana, su adolescencia y la edad que tenía al momento en que lo perfilo. Él me cuenta precisamente que había sido objeto de agresiones por parte de su figura paterna, de negligencia por parte de su figura materna, quien no hacía nada frente a todos los desmanes que hacía el padre con él. Dice que a la edad de 12 años tuvo su primera víctima con arma blanca, un tipo al que asesinó por una suma irrisoria, menos de $20 por un encargo que le hizo un amigo. Empieza a notar que es bueno haciendo eso, entonces lo conectan con una estructura mafiosa barrial, es decir, de barrio. En esta estructura mafiosa de jíbaros, es decir, de pequeños distribuidores de droga alucinógena en el sector, quien lo recluta le regala un revólver, un Speed and Wesson corto, que siempre conservó, nunca cambió de arma, desde que empezó a utilizar el revólver hasta que terminó, hasta que fue capturado, mejor, porque él todavía no ha terminado, es un muchacho joven, hoy día debe tener, yo lo perfilé hace 4 años, debe tener 22 años, 23 años. Seguía utilizando esta arma de fuego, era muy ágil con el arma utilizando revólver. Ya empezó a hacer encargos o asumir encargos de liquidar otros traficantes pequeños de barrios contrarios. Estoy hablando que él era de una red de microtráfico en el sector de Corabastos y empezaron a eliminar algunos traficantes pequeños de Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar, todos bajo
la mano de alias Pescadito. Los sicarios tienen ciertos códigos en sus trabajos. Es otro aspecto dentro de su perfil. Ellos mismos establecen sus códigos. Ejemplos. Pescadito me decía a mí, yo no asesino mujeres. Él solamente me reporta en su historia el homicidio de una mujer que no hizo por dinero. Y a esta mujer, él era su ex suegra, él la asesina porque ella lo andaba criticando, lo andaba cuestionando y un día no se aguantó y le pegó un tiro en la frente. Es la única mujer que asesinó, el resto no mataba mujeres. Si lo querían contratar para asesinar mujeres, no lo hacía, solamente hombres. Y prefería adultos a muchachos. Entre más adulto fuera, le parecía más atractivo, incluso de burlarse, ¿sí? Dibuja una especie de muñeco, pero tiene una representación interesante. Es un muñeco que tiene en sí mismo la representación del bien y el mal, un santo y un demonio, aparentemente en el infierno. Fíjense las llamas que él dibuja debajo. Y pese a que es un muchacho joven de tan solo 19 años, fíjense en la firma. Es una firma estructurada, no es, tiene una firma de un adulto incluso. Es alguien que está entre el cielo y el infierno, correcto. Él sabe que lo que hace no es correcto, por eso precisamente es imputable. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de ningún aspecto de inimputabilidad. Él tiene conciencia de lo que hace y él sabe que lo que hizo está moralmente mal. Por muy psicopático que sea, por muy trastornado que esté a nivel de su personalidad, tiene la conciencia de que lo que hace no es correcto, de que él está quitando vidas y que tarde que temprano lo paga. De hecho, me lo dice en prisión, yo voy a pagar estos muertos que tengo. Es más, inclusive él fue condenado por 2 homicidios que cometió siendo mayor de edad. De los homicidios que hizo siendo menor de edad, no se le profirió como tal una condena intramural. Me pregunta, ¿este dibujo podría revisarse con el test bajo la lluvia? Sí, correcto. Claro que sí. Hay aspectos de sociopatía, por supuesto. Me hacía recordar a este personaje, Richard Kuklinski, del que les hablaba anteriormente. Muchos sicarios no mueren jóvenes. Algunos sí, los más impulsivos, los que mezclan conductas de riesgo, eh, pero algunos otros no. Richard Kuklinski murió de más de 70 años, a la edad de 76 años, creo, en prisión. Estaba condenado a cadena perpetua. Admitió los crímenes y por eso se salvó de pena capital. Muy pocos sicarios se jubilan, es verdad, eso es cierto, muy pocos llegan a la edad adulta como tal, pero sí, ahí tenemos algunos ejemplos con Popeye y con Kuklinski. Para quienes están viendo y escuchando de Perú, este es uno de sus ejemplos. Fíjense que no dista mucho de lo que yo les he narrado acerca de Pescadito. La gran diferencia es que este joven pues fue sentenciado a los 16 años. Entonces, al igual que en Colombia y seguramente que en muchos otros países de Latinoamérica, hay un tratamiento especial, hay un código penal especial para menores de edad. En Colombia, menores de 18 años. Seguramente en sus países es muy similar. Entonces, por lo general, las penas son muy cortas, irrisorias en algún caso. Yo entiendo por qué, porque los estudios sobre la personalidad humana dicen que los seres humanos podemos tener cambios sustanciales en nuestra personalidad más o menos hacia los 30 años. Entonces, un adolescente todavía es rescatable, eso es verdad. Yo comulgo con eso, sé que eso es posible, por muy criminal que sea. Si a Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringacho, se le da un adecuado trabajo terapéutico de seguimiento, de amor, porque ahí hay que incursionar también en ese tema psicológico y espiritual.
¿sí? De arrepentimiento, y se hace de manera juiciosa, longitudinal, es decir, a través del tiempo, a través de los años, y no se abandona a su suerte, estoy seguro que puede tener cambio. Pero cuando esto no se hace, cumple esa pena irrisoria de 2, 3 años en un penal juvenil, a su suerte, sin ningún tipo de trabajo terapéutico, sin ningún tipo de apoyo como tal psicosocial que modifique su comportamiento, pues evidentemente no va a cambiar. De hecho, y todos lo sabemos, muchos de estos sitios de reclusión juvenil lo que hacen es empeorar el comportamiento y volverlo más criminal, así como la cárcel se convierte en una especie de universidad del crimen. Entonces, es muy complicado trabajarlo desde esa perspectiva. El dueño de Surtifruber, fue un hombre que se hizo a pulso, que creó una empresa eh, muy próspera aquí en la capital del país. Es asesinado precisamente bajo la modalidad del sicariato. Y fíjense cómo al sicario se le encarga precisamente que, además del tiro, del impacto que le quitó la vida, el impacto de gracia, que fue el primer impacto que se le dieron en la cabeza en la región occipital, fíjense cómo se le pide y se le paga porque le dé 2 impactos más. Uno a nivel del corazón y otro a nivel del órgano genital, a nivel del pene. Entonces, hacía poco en el chat, muchos de ustedes decían, eh, es una mujer la que le mandó a hacer esa vuelta, pareciera. Entonces, la primera sospechosa fue la ex mujer de él, con quien también había tenido ya una disolución de sociedad conyugal y quien tenía cierto conflicto. De hecho, fue arrestada. El otro sospechoso era el socio o el ex socio, porque ambos eran ex mujer, ex socio. Y a mí se me contrató como perito para la defensa del ex socio. Cuando yo reviso la información disponible, evidentemente coincido en que la modalidad fue sicariato, pero que tenía una significación muy especial y muy particular desde la perfilación psicológica criminal, los otros 2 impactos, que sin lugar a dudas eran de tipo pasional. Pero eso no me estaba definiendo el género del determinador, es decir, del autor intelectual. Solamente las investigaciones posteriores pudieron determinar quién fue y cómo fue. Algo que ayudó fue, por lo menos en lo que a mí me correspondió analizar, era cuál era el estilo de vida de este hombre, de la víctima. Era un estilo de vida suntuoso, era un hombre bastante mujeriego, muy mujeriego, desayunaba con una, almorzaba con otra, cenaba con otra mujer, amanecía con otra. Dentro de ese recorrido se encontró que una de las mujeres con las que él había estado involucrado era la mujer de un esmeraldero. Y en Colombia el negocio de las esmeraldas es un negocio, valga el término, mafioso, de ciertos círculos, de ciertas familias, de cierto poder. Quiero ilustrar otra, una entrevista que me parece bien interesante ya para ir concluyendo. Dice la escalofriante historia de un sicario de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, que tuve la oportunidad de conocer, con gente muy cálida de una universidad de allí con la que tuve la oportunidad de partir en un seminario sobre psicología forense, que encontré con sorpresa que varias veces ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entendí por qué, entendí inclusive porque algunas de sus construcciones, de sus casas, tenían altos muros, concertinas, cámaras de seguridad, en fin, porque usted entraba a un restaurante y el vigilante, el personal de guardia tenía un fusil y de pronto no un revólver o una pistola como se acostumbra en otras ciudades, que tiene precisamente un nivel de violencia y de seguridad fuerte.
¿sí? Como digo, eso no puede ser motivo de orgullo, al contrario, es algo que genera a la sociedad bastante daño. A Colombia se lo generó y se lo ha generado el estigma del narcotráfico, incluso mucho más que el de otros grupos armados ilegales que hemos tenido en el país. En esta entrevista, que me parece interesante porque tiene en común muchos aspectos con lo que es el sicario latinoamericano, le preguntan: ¿quién se pone en contacto contigo y por qué? La mayoría de los que nos pagan son comerciantes con estatus medio alto. También hay de nivel medio bajo, pero no tienen dinero suficiente y hay que negociar. Fíjense que el quid pro quo, el aspecto central, es dinero. Generalmente nos llama un contacto, a veces quedamos con él, nos dice dónde vive el objetivo, con quién anda, cuál es su trabajo, e investigamos, hacemos un seguimiento. La primera causa es el dinero, deudas, estafas o por ganar rutas en el narcotráfico, hacer robos de droga. Luego hay quien nos solicita enemistades personales. Entonces les decimos que se lo piensen bien. La tercera razón son revanchas de hombres a otros que se meten con sus parejas. Y la cuarta son mujeres maltratadas que no aguantan más y contratan precisamente al sicario para que les haga esta labor. Nos llaman a escondidas y quieren que sea rápido. Si nos avisan a las 12, por ejemplo, lo matamos a las 6. Ellas prefieren no verlo. Y el hecho de no verlo tiene una significación y es precisamente generar culpa. Es como cuando usted asesina y tapa el cadáver. Eso es una manera de estar mostrando psicológicamente la culpa que tiene. ¿Cómo te consideras? ¿Asesino, justiciero, buscavidas? Muchas veces nos consideran justicieros. Fíjense que eso es bien importante y es algo que está dentro de la conducta criminal. Hago referencia a las distorsiones cognitivas. Esta es una distorsión cognitiva, lo que está respondiendo este sicario a esa pregunta. Dice: muchas veces nos consideramos justicieros porque acabamos con personas pícaras, gente que hace mal a los débiles, porque puedes, maes o tíos que se aprovechan de la condición para abusar. No matamos a mujeres ni a niños. Depende, yo he conocido sicarios que son contratados para matar mujeres o niños y no les importa. Eso, como les decía anteriormente, hace parte de su código, es muy particular. Pero fíjense la racionalización que hace en la distorsión cognitiva de considerarse un justiciero. O sea, que él cree que el otro merece morir y que en realidad está haciendo un favor y que además de hacer ese favor, pues está ganando dinero. Entonces merecía morir porque el otro era un bandido, o era quien fuera, o era un hombre infiel, o era una mujer infiel, o era un comerciante que estaba estafando a su socio. Entonces es la distorsión cognitiva que utiliza precisamente ese tipo de criminal. Algo muy similar a lo que usan muchos abusadores sexuales. La distorsión cognitiva para precisamente justificar, entender, menguar un poco la ansiedad que les produce aceptar que lo que están haciendo es erróneo, genera daño. Bueno, me están escribiendo que Gringacho asesinó a una mujer embarazada. Fíjense, también asesina a mujeres, niños. Que Gringacho puede cambiar, claro que sí, si se trabaja de una manera ardua como debe ser, sí puede haber un cambio en Gringacho, sin duda. Está a tiempo. Si pasa de cierta edad y sigue en su escalada criminal, pues no va a haber retorno, pero aún puede hacerse algo por su regeneración, si cabe la palabra. ¿Saben las personas de su entorno a qué te dedicas? Mi mujer sí, el resto de la familia no. Sí, algunos comparten su secreto con unos y no con otros. Tengo 3 celulares, uno para el trabajo, otro para conocidos, otro para la familia. Eso es real y es muy común dentro de los sicarios. ¿Rechazas algún encargo? Si la mujer es arpía o extorsionadora, no lo hago. En el grupo con el que trabajo sí que hay quien lo hace. Una vez nos dieron una familia entera de 9 miembros y no lo aceptamos. Tienen sus propios códigos y con eso precisamente ganan también cierto reconocimiento. ¿Has tenido algún problema? Una vez le dimos pasaporte, o sea, lo matamos al líder de una banda. La mujer de él buscó quién lo había hecho. La fuimos a buscar y la matamos a ella y a sus compinches. En fin, aquí me parece interesante la estadística. En San Pedro Sula, el año 2014, es decir, hace 6 años, se contabilizaron 1.411 homicidios.
¿Cuánto cobra? Lo normal son $8.000, pero hemos llegado a cobrar 20.000 o más. Tienen ya sus tarifas, hay ahí un establecimiento que depende precisamente de cuán efectivos son, de en el medio, cuán reconocidos son, qué tipo de estatus tienen, qué tan profesionales son. ¿Cómo empezaste? Aquí habla un poco de lo que es la escalada criminal. Muchos empiezan en hurtos y después pasan la línea a lesiones personales y al homicidio. Llevas la cuenta, este es un sujeto que en su cuenta tiene más o menos 150 homicidios. Y finalmente, hemos exportado el negocio del sicariato. Para la vergüenza de Colombia, pues dentro